No, porque podemos ser solo dos aparentemente. Ah, Está bien, igual vas a Eh, compartir vos, Martín. pero, claro, perfecto. si no, en el caso de que vayas a compartir, que necesites que comparta Gustavo, me avisas y le paso el host. Perfecto. Bueno, arrancamos entonces, si les parece. A mí me toca moderar el curso, primer encuentro hoy, el curso que tiene título Procesos inversos de funciones no inyectivas, una discusión acerca de su enseñanza y de su aprendizaje. Y voy a presentar a quienes están a cargo de este espacio. Eh, Gustavo Carnelli es doctor en educación superior, egresado de la Universidad de Palermo, licenciado en enseñanza de las ciencias con orientación en didáctica de la matemática por la Universidad Nacional de San Martín y profesor de matemática y astronomía, egresado del Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González. Investigador docente adjunto regular en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Investiga en el campo de la educación matemática, en temáticas de validación matemática, razonamiento matemático, matemática en el ingreso a la universidad, enseñanza de las integrales y TIC en la clase de matemática. Cuenta con producción en investigación en estos asuntos, tanto en artículos en revistas especializadas como en presentaciones a eventos científicos. Es director de una carrera de profesorado de matemática en una institución de nivel terciario no universitario y coordina un taller en ciencias exactas para ingresantes a la Universidad de General Sarmiento. Dicta materias de matemática y de educación matemática en el nivel superior. Martín Chacón es profesor universitario en matemática, egresado de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Actualmente cursa la maestría en enseñanza en escenarios digitales en la sede de la Universidad Nacional de La Pampa de la Asociación de Universidades Sur Andina. Es profesor adjunto regular con dedicación semi-exclusiva del Departamento de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la Universidad Nacional de Moreno, jefe de trabajos prácticos regular del Instituto del Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento y profesor de matemática en la Escuela Secundaria Técnica Henry Ford. Es coordinador de la materia Álgebra y Geometría Analítica en la Universidad Nacional de Moreno y coordinador adjunto del taller inicial orientado en Ciencias Exactas en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Dicta materias de matemática y de enseñanza de la matemática, participa de proyectos de investigación en enseñanza de la matemática y es coautor de publicaciones sobre asuntos de enseñanza de la matemática. Participó también como expositor en encuentros sobre educación matemática. Bueno, me toca darles la bienvenida a todas y a todos los que están aquí presentes. Quedan con Gustavo y Martín, viejos amigos a quienes un gusto poder presentar. Bueno, Mabel, gracias. Martín, ¿quieres ir compartiendo la pantalla? Bueno, dale. Bueno, un gusto recibirlos en estas modalidades raras, pero que ya los vamos acostumbrando y nos empiezan a ser un poco más familiares. Supongo que a Martín y a mí nos localizan ahí en algunos de los rectangulitos por los cuales andamos. La idea de este curso, que vamos a estar encontrándonos este rato hoy y un rato similar mañana, es hablar de cosas que ustedes seguramente conocen y bastante, y que tienen experiencias de haber transitado como estudiantes o en experiencias de enseñanza que tengan o estén teniendo. Seguramente entre ustedes habrá estudiantes avanzados, habrá profesores en ejercicio. Ya en un ratito vamos a estar tratando de comunicarnos un poquito más con ustedes. Pero asuntos que igual, a pesar de que son conocidos, muy familiares seguramente, merecen una atención especial, una instancia de reflexión didáctica y también el aporte de algunos conocimientos teóricos de educación matemática o de didáctica de la matemática. Digamos, a nosotros nos surge esta inquietud a partir de como este ejemplo más tan clásico de cómo resuelvo x cuadrado igual a 4, ¿no? Y los errores aparejados en eso, que todos conocemos, que son de tanto tratamiento para nosotros en las clases y que los atendemos especialmente. Nos parece que hay muchos asuntos interesantes alrededor de eso, que no son simplemente errores, las cosas que aparecen ahí entre los estudiantes, y que nos parece sumamente fecundo para una discusión, por ejemplo, en esta instancia. Es decir, vamos a estar hablando de ecuaciones que involucran el cuadrado y su proceso inverso, a lo que le vamos a sumar también las trigonométricas, por lo menos a la función seno.
como un paralelo, digamos, junto con la función cuadrática. Nuestro interés de estos dos encuentros es establecer la complejidad del tema. No pensamos ni que en dar prescripciones ni recetas para la enseñanza, sino compartir con ustedes la complejidad que tiene este tema para la enseñanza y por lo tanto y también para el aprendizaje. Vamos a hacer unos 2 momentitos de preguntas en lo posible de intercambio con ustedes. Dentro de un par de diapositivas les vamos a habilitar a que si quieren compartir algunas expectativas, unos minutos con nosotros, y en lo posible, en los últimos minutos del encuentro, también vamos a habilitarlo para un poco más de intercambio. Si nos llegaran a complicar los tiempos, tenemos mañana para ajustarlo. El PowerPoint lo hicimos sin animaciones porque como vamos a estar 2 personas compartiendo esto, para que no tengamos que estar diciéndonos a cada rato que uno avance o el otro. Acá lo que les estamos mostrando es como la presentación de la complejidad del tema. Ahí propusimos en un dibujito con diagramas de Venn o diagramas sagitales, como se suelen llamar a veces, una función que no es inyectiva, ¿no? Una función con valores arbitrarios, en este caso que hay 3 elementos en el dominio que tienen la misma imagen que es el número d. Es decir, si uno piensa para esta función f que está acá inventada, en resolver la ecuación f de x igual a d, esa ecuación tiene 3 soluciones, que son los números a, b y c, ¿no? Ahora, si yo voy a pensar en el proceso inverso, ¿no?, de esta función que está acá, bueno, me encuentro en problemas porque esta función original f no es biyectiva y por lo tanto no es inversible. Sin embargo, cuando uno resuelve una ecuación, involucra la función inversa. Esto lo que intentamos mostrar es que esto no es tan sencillo. No es como sumar versus restar. Si uno piensa en hacer una restricción de esta función f para hacerla biyectiva, uno tiene como distintas maneras, ¿no? Porque podríamos, por ejemplo, quedarnos con, digamos, si uno llama, acá pusimos f asterisco, a una posible función biyectiva asociada a f, la imagen inversa del número d va a ser, por ejemplo, el elemento a, si me restringo el dominio a solo el elemento a. O podría ser a solo el elemento b o podría ser a solo el elemento c. Tengo distintas opciones para achicar ese dominio que estaba formado por 3 elementos. Esto como en forma así más abstracta. Pensando, como les decíamos, que nos vamos a meter con las ecuaciones cuadráticas sencillas, incompletas, ¿no? X cuadrado igual a un número, y también a la función seno, a las ecuaciones del tipo seno de x igual a un número, la ecuación x cuadrado igual a 25, como todos sabemos, tiene 2 soluciones. Pero eso involucra, su resolución involucra a la operación inversa o a la función inversa, que es la raíz cuadrada. El problema es que la raíz cuadrada de 25 tiene un solo valor. Entonces, la ecuación cuadrática tiene 2 soluciones, la operación inversa involucrada, que es la radicación, tiene una sola. Y en forma análoga ocurre lo mismo con el seno. Si yo pienso en la función seno de x igual a un medio, esa ecuación tiene infinitas soluciones en R. Ahora, la función inversa del seno, que es el arcoseno de un medio tiene un solo valor, porque el arcoseno es una función, y por lo tanto, aplicado a un valor, va a tener una única imagen. Esta es como la complejidad que está de un modo establecida. La ecuación tiene más de una solución, pero la función inversa asociada tiene una sola. Bien. Bueno, Ahí está. ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, lo que queremos presentar en esta ocasión es una resolución clásica de la ecuación, por ejemplo, x al cuadrado igual a 25. Nosotros sabemos que esta ecuación tiene 2 soluciones, que son 5 y menos 5, y en este caso nosotros estamos interesados en distinguir lo que significa tener las soluciones de la ecuación de lo que sería un procedimiento para hacer estas ecuaciones, ¿no? Entonces, aquí a la izquierda les presentamos una posible resolución clásica errónea, que podría ser, por ejemplo, tener x cuadrado igual a 25, y uno decir, por ejemplo, que pasamos este cuadrado como raíz, y entonces después calculamos la raíz cuadrada de 25, o decimos que la raíz cuadrada de 25 es más menos 5.
Esa sería una resolución que uno puede encontrar, bueno, en las resoluciones de estudiantes, ¿no? Por ejemplo, y quizás en algunos otros lugares más. Algo similar ocurre con, por ejemplo, la ecuación seno de x igual a 1/2. Uno podría decir, bueno, a ver, paso el seno como arcoseno de 1/2, y entonces ahora yo sé que tengo que sumar, o sea, encontrar dos soluciones posibles del arcoseno. Una puede ser pi sobre 6 y la otra puede ser 5 sextos de pi, perdón, y a ambas puedo saber que le tengo que sumar, por ejemplo, 2k pi. Como decía al principio, la idea, ahora lo que estamos haciendo es presentar estas dos resoluciones que uno puede observar en algunas producciones de estudiantes. Son dos resoluciones que son erróneas en su procedimiento y que tienen de particular que, que permiten encontrar soluciones correctas, ¿no? de esta ecuación. Entonces, hasta aquí estamos presentando entonces la idea del trabajo de hoy, de las reflexiones de hoy, y les contamos entonces que nosotros tenemos pensados 3 asuntos para abordar. Una primera parte que tiene que ver con, bueno, justamente el tratamiento de las funciones no inyectivas y particularmente la resolución de ecuaciones que las involucran. Trabajaremos con algunos tipos de ecuaciones. Podríamos decir que esta parte tiene que ver con la parte matemática de la cuestión. En un segundo momento vamos a estar pensando en los errores en la resolución de estas ecuaciones y particularmente algún aporte que nos pueden ofrecer los conceptos de la educación matemática o de la didáctica de la matemática. Respecto de eso, nosotros no vamos a distinguir, no nos interesa precisar de qué manera llamamos a las disciplinas que se encargan de estudiar las cuestiones que podríamos englobar en educación matemática. Y va a haber una tercera parte que tiene que ver con, bueno, distintas actividades para tratar estos asuntos en la clase como disparadores, ¿no? Ya hablaremos sobre esto en su momento. Particularmente hoy estaríamos abordando los puntos 1 y 2 y vamos a estar dejando para trabajar mañana y reflexionar mañana sobre el punto 3. Bueno, antes de avanzar con el primero de los puntos que iba a ocuparme yo, les preguntamos si quieren compartir alguna inquietud, interés que les despierte el tema, lo que tengan ganas como para empezar a conocernos un poquito más, lo que planteó Martín como la resolución clásica errónea que llamamos, que creo que todos sabemos que sería que gran cantidad de estudiantes incurren en esos errores, pero incluso gran cantidad de estudiantes que tienen muchos conocimientos, no estudiantes que no tienen casi ningún conocimiento. Y que incluso, como también vamos a estar mostrando, aparece en alguna bibliografía. Y que lo que creo que más interesante tiene es que esos procedimientos son efectivos, digamos, ¿no? Porque dan las soluciones correctas. Es decir, y con un procedimiento que uno puede replicar, por ejemplo, en la función seno, ¿no? Es decir, paso a la función inversa y obtengo todos los números que cumplen, que elevados al cuadrado o cuyo seno es, cumplen eso. Si quieren, antes de que avancemos, para que podamos ir interactuando un poco más, alguna inquietud, algo para compartir, algo que les interese compartir ahora con nosotros, y después arrancamos con el punto 1. Si quieren, se desmutean y preguntan, o si no, lo hacen por el chat, como tengan ganas. Si les parece interesante, si no les parece interesante, lo que tengan ganas de compartir para que nos vayamos interactuando un poco más y no sea tan expositivo. Hola, para que pongo el video. Hola, Lorena. Hola, yo soy profesora de nivel, de la primera materia de la carrera de la universidad en la Facultad de Ciencias Exactas. Y lo que me pasa, que me sorprende muchísimo, es que los alumnos, que como ustedes dicen que saben muchísimo y que logran comprender muchísimo, tienen raíz de x al cuadrado y ni piensan en el módulo. Ni lo piensan. O sea, directamente es como que tachan y es positivo.
y no logramos hacerles entender que eso es un módulo y que tiene dos soluciones, y es como que no logramos llegar a ellos en ese sentido de fíjate que acá tenés que ir por dos lados, y eso a mí me sorprende muchísimo, porque o sea, es como que, no sé, para mí era como automático pensar si tengo raíz de x al cuadrado es módulo, pero es como que los alumnos no lo ven, y por más que se los digas, no lo entienden. Y ahora vienen como alumnos que no consultan tanto. Entonces, tenés como ese problema de alumnos que no consultan. Entonces creen que saben y lo hacen mal. Entonces, esa era como mi duda de, bueno, cómo afrontar ese problema y cómo mostrarles que hay otras soluciones. Vamos a estar hablando de eso. La idea solamente ahora es que queden planteadas las inquietudes de ustedes. Si hay alguna otra más, la escuchamos. Dale, gracias. Gracias, No, a vos. Lorena. A ver, uno más que se anime. Vamos. ¿A contar algo o a plantear alguna expectativa? Buenas tardes. Delfina. Sí, buenas tardes. Yo creo que por ahí me pongo a pensar que de pronto como profes tenemos algún cierto grado de responsabilidad en que nuestros estudiantes naturalicen algunas de estas resoluciones desde el punto de partida en que enseñamos a pasar cosas, ¿no? Entonces, ya cuando, pienso yo, ¿no? Ya cuando naturalizamos pasar, ¿sí? Que las operaciones se van de paseo de un miembro a otro, entonces, en cierto grado, todo empieza, pienso yo, a perder sentido, ¿no? Y venimos de ese molde y nos enseñaron así, y a mí me parecía cómodo durante mi trayecto secundario, y quizá en un nivel universitario me di cuenta, o me hicieron darme cuenta, de que perdía sentido, ¿no? El tema de andar pasando cosas. Y me pongo a pensar qué grado de responsabilidad o de alguna forma, en qué tenemos que ver como profes al naturalizar esto, ¿no? Porque donde ya una potencia pasa como raíz cuadrada, entonces ya me empiezo a creer que la raíz cuadrada de x al cuadrado es x, ¿no? Porque, qué sé yo, es una solución, ¿no? Es una forma de salir del trance. Entonces, por ahí simplemente no busco ni que me respondan ni nada de eso, ¿no? Pero simplemente pensar en, ¿no será que de alguna forma también estamos errando en naturalizar ese proceso de pasaje? Yo no sé qué tendrá de ventajoso desde la didáctica, ¿no? Pero quizá el tema de la monotonía hace que el estudiante por ahí rechace las ecuaciones completamente. No sé por qué enseñamos a pasar cosas, pero bueno, esa es mi duda por ahí, o mi inquietud. Gracias, Perfecto, Delfina, Delfina. Lorena, estamos anotando estas cuestiones que son las que ustedes charlan sobre esto y vamos pensando, en este momento, cuando estemos trabajando sobre esto, retomamos todas estas reflexiones que nos están aportando. Gracias, Delfina y Lorena. Allí, Ahí. Rubén. Y Rubén escribe, preguntas sobre diferencia entre una ecuación y una identidad en el desarrollo del álgebra. No sé, igual la idea ahora es, más que preguntar, es que plantear como inquietudes. En todo caso pasa hacia el final, vemos si hay cosas que quedan como para contestar. ¿Sí? Pero bueno, tomamos las tres intervenciones para tener en cuenta. ¿Sí? Acá hay algo más también. Matías, está naturalizado tantas cosas que justamente hay que buscar el cuestionamiento de qué o por qué es así. Por ejemplo, por qué se coloca más menos como solución de la ecuación cuadrática y si es válido. Supongo que ahí se debe referir a la fórmula resolvente también, ¿no? Pienso. Bueno, bárbaro. Gracias por las intervenciones.
Avanzamos, en lo posible trataremos que en los últimos minutos podamos intercambiar un poquito más, y si no también tenemos el día de mañana, y bueno, más que respuestas, le van a quedar planteados más interrogantes, me parece, pero bueno, volvemos a compartir. Ahora íbamos entonces con el primer punto, que es un poquito, acá sería como un tratamiento un poco más matemático, aunque siempre pensando en la enseñanza, ¿no? Como dijimos, no lo animamos para evitar que se nos complique más la interacción entre nosotros dos. Preguntas así que interesan, digamos, que el problema es la no inyectividad, digamos, con el planteo que recién decía Delfina, digamos, este tipo de ecuaciones, el problema que tienen respecto de otras es que la función involucrada no es inyectiva, que por eso es que nos parece que hay un tratamiento como más integral, digamos, sobre las ecuaciones que involucran a funciones no inyectivas, los procesos inversos de funciones no inyectivas, ¿no? Preguntas, digamos, ¿no? Raíz cuadrada de x cuadrado, ¿es x? Lo que uno puede decir como un título, simplificar cuadrado y raíz. ¿Se puede? ¿No se puede? Y lo mismo al revés, digamos. Es decir, si bien la que aparece cuando uno resuelve la ecuación es esto que está mencionado acá, raíz cuadrada de x cuadrado, preguntémonos también qué pasa si invierto el orden, digamos. Raíz de x al cuadrado, ¿es x? Es decir, puedo simplificar cuadrado y raíz, pero ahora en otro orden, que son cosas diferentes y que ponen en juego lo que es el dominio de definición, digamos, ¿no? De esas expresiones algebraicas que están involucradas o, si quieren, de las funciones que están detrás, ¿no? Porque en el segundo de los casos, raíz cuadrada de x todo al cuadrado, esa x es un valor, es un número no negativo inicialmente, porque si no, esa expresión no está definida. En cambio, en la primera, esa x es cualquier real, porque raíz cuadrada de x cuadrado está definido para cualquier x real. Por lo tanto, ya hay diferencia entre una situación en la otra. La segunda tiene un dominio de definición más restringido, y dentro de ese dominio sí es válida la simplificación, ¿no? Para los x para los cuales está definida la expresión raíz de x todo a la 2, sí puedo simplificar. En cambio, en la primera, que está definida para todo x, ahí solo podría simplificar si la x no es negativa, si ese número no es negativo. Entonces, ahí abajo intentamos como sintetizar, ¿no? La primera, que es cuando la x es no negativa, la raíz cuadrada de x cuadrado sí es la x, y pensemos que uno trabaja con un dominio de positivos, que quizás no es R positivo, sino quizás es naturales en algún momento, o bastantes momentos de nuestras vidas, o de la vida de un estudiante, o los racionales positivos, y entonces en ese dominio sí funciona esto. Eso va a estar hablando Martín un poco más en particular dentro de un ratito. Y que para todo x real tenemos una construcción que acá nos salva en el seno no, que es que uno puede sintetizar que raíz cuadrada de x cuadrado es el valor absoluto de x, ¿no? Y que de algún modo hasta podría ser una definición de valor absoluto, ¿no? La definición de módulo podría ser esta, es decir, la raíz cuadrada de x cuadrado es la definición de módulo de x. En cambio, para el otro caso, digamos, si la x es mayor o igual que 0, porque para ellos está definida la expresión raíz de x todo a la 2, ahí vale x. Es decir, que uno podría decir que en este último caso uno puede simplificar cuadrado de raíz, siempre bajo la hipótesis de cuáles son las x para los cuales está definida. Algo que nos interesaría como por ahí explicitar es que suele ignorarse el dominio de definición de las expresiones cuando uno las plantea, ¿no? Si uno preguntara, las preguntas como están puestas acá en negrita arriba del todo, ¿vale raíz cuadrada de x cuadrado igual a x? ¿Vale lo otro? Y no se dice quién es x, digamos. ¿No debería venir dado en qué dominio de definición estoy preguntando? Por supuesto que para nosotros es justamente objeto de discusión, por lo tanto lo evitamos. Lo mismo que cuando ponemos las propiedades, y las propiedades en matemática, y no, las propiedades algebraicas, digamos, como, no sé, como el cuadrado de un binomio, y no ponemos que eso vale para todo A y para todo B real. Es decir, obviamos, hay un supuesto detrás, que es que el que lee tiene que entender que eso vale para todos los reales, o en nuestro caso sería para todos los valores de x, para los cuales esto tiene sentido. Habría que ver si ahí estamos ayudando a los que están aprendiendo inicialmente, a que formen buenas ideas y no formen concepciones erróneas. Entonces, de modo análogo, nos vamos a preguntar si arcoseno de seno de x es x. Y lo mismo al revés, si seno de arcoseno de x es x. La misma pregunta que nos hicimos con el x cuadrado y la raíz cuadrada. A estas vamos a volver en unos minutos.
podemos avanzar. Todos decimos que el cuadrado y la raíz cuadrada son inversas, claro. Lo que pasa es que no es tan simple, ¿no? No es como sumar y restar. Entonces, si uno piensa en la función cuadrática x cuadrado, la más sencilla, la que está metida en este problema que estamos discutiendo, uno la tendría naturalmente definida de R en R, ¿no? Ese es su dominio natural y su codominio natural. Ahora, esa función no es inversible. Ahora, yo quiero pensar en la inversa, es decir, esa función no es inversible, pero yo necesito pensar en la inversa, la que va a ser la raíz cuadrada, y para eso la tengo que redefinir a esta función. Tengo que hacer restricciones en sus dominios y codominios para hacerla inversible. Entonces, uno podría hacer el primer arreglo, que es el que menos problemas didácticos termina teniendo, que es la no surjectividad que tiene la función original. Si yo le cambio el codominio R por R no negativos, ahí la hago surjectiva o sobreyectiva la función. Ahora, sigue siendo no inversible. Ese problema no trae tantos problemas didácticos porque la ecuación x cuadrado igual a -1, que sería una situación asociada a esta, ahí ya no se producen tantos errores o se producen errores de otra índole, no de tanta complejidad quizás. El tema es que tengo que seguir haciendo restricciones porque el problema es que la función no es inyectiva. Y en este caso, bueno, la opción clásica es quedarme con la rama de la parábola del lado positivo. Uno podría pensar también en ir por otro camino con la otra rama, ¿no? Entonces, definiéndola o redefiniéndola con positivos no negativos en el dominio, no negativos en el codominio y la misma fórmula, la función ahora es inversible. Lo que también pone en juego otra cosa que no está tan directamente asociada acá, pero sí vinculada a las funciones, es que con una misma fórmula uno puede tener funciones distintas, ¿no? Las tres funciones estas son distintas, a pesar de que comparten la fórmula, ¿no? Y de hecho, hay dos de ellas que no son inversibles y una que sí. También, este es un abuso que también cometemos muchas veces, bueno, que se comete en los libros, que es definir a las funciones solos por su fórmula. Eso presupone en el lector la asunción de que su dominio es el dominio natural o el dominio de definición, depende cómo cada uno lo llame, y el codominio también es R. Eso está como establecido, cuando nos comunicamos hay un supuesto que es ese, que no siempre se explicita. Entonces, con la F3, ahora sí, inversible porque es biyectiva, la función inversa es la raíz cuadrada, como todos conocemos, pero solo de positivos a positivos. Y entonces acá, esto último que pusimos, que para todo x real positivo, claro, para todo real positivo, o no negativo, mejor dicho, raíz cuadrada de x cuadrado es x, y raíz de x, todo la 2 también es x. Es decir, si los números son positivos, acá no hay ningún problema. El tema es que no siempre son positivos. Y entonces ahí aparecen los inconvenientes. Bueno, para que veamos que estos problemas no solo les pasan a los estudiantes, sino que aparecen por todos lados, trajimos un recorte de un libro. Uno puede encontrar esto por un montón de lugares, y después le vamos a dar alguna referencia donde también se pueden encontrar otras cosas. Acá tomé un libro que usamos nosotros en el Joaquín B. González, donde también doy clase, que es de una materia que el libro se llama Complementos de Trigonometría y Geometría Analítica, es de una materia como que es una mezcla, es un poco desprolija la materia, una mezcla de cosas que se suelen ver en geometría analítica o en análisis, y que se conformaron en una materia más chiquita. Leonor Carvajal es la autora del libro. Esta materia la tiene Joaquín B. González y la tiene el profesorado técnico que está en la UTN, que está en Triunvirato, en Urquiza. Y es un libro bastante generalizado, usado por los profesores en estos lugares. Podríamos leer esto porque acá aparecen cosas interesantes. Se llega a ver, ¿no? Tomamos los recortes que interesan en el tema. ¿Es biyectiva la función seno? Evidentemente no lo es, pues por la propiedad de la periodicidad hay infinitos ángulos. Acá está el problema de que estás considerando que son ángulos y no números, obviémoslo, que tienen la misma imagen y por lo tanto la función no es inyectiva. Si restringimos el dominio y el codominio de la función seno, o sea, si consideramos un subconjunto del dominio y del codominio de definición de esta función, sí podría resultar biyectiva. Supongamos a la función seno definida de la siguiente manera. Y entonces la toma del menos pi sobre 2, el intervalo menos pi sobre 2 al intervalo menos 1, 1, definida como seno de x. Y la gráfica correspondiente, ¿no? un trámite
de la función seno. Fijémonos que no menciona, primero, que ese intervalo podría ser otro también, digamos, que no es único el intervalo, pero tampoco menciona que ese intervalo es el más amplio posible en el que la función es biyectiva. Porque si no me podría quedar con un punto solo y la hago biyectiva la función. Es decir, yo quiero hacer un recorte de esa función con un conjunto que sea lo más amplio posible. Y por eso, más amplio que menos pi sobre 2 no hay en el que sea biyectiva. Pero además hay otros intervalos. ¿Por qué me quedo con este? Bueno, en realidad me quedo con este porque contiene el 0 de todos los otros que hay. Eso está escondido o no está explicitado y sería de interés mencionarlo, ¿no? Porque ¿por qué la defino de esta manera? Sigamos. Con esta nueva función, el seno es biyectiva ahora, ¿no? Si bien ahora la función es otra, ya, si bien comparte la fórmula con la que iría de RNR, ahora tiene otro dominio y otro codominio. Admite inversa, se le llama arcoseno de X, se lee arcoseno de X y ahí la define G a la menos 1, va del intervalo menos 1, 1 al intervalo menos pi sobre 2 y su fórmula es arcoseno de X. Grafica la función g y a la función g a la menos 1 en un mismo sistema de ejes cartesianos para mostrar la simetría de la función original y la función inversa, ¿no? Para relacionar con cosas que uno conoce de funciones en general. Más allá de que esconde un poquito de la cocina de cómo se restringe a la función, veamos cómo sigue. Esto que sigue no está pegado en la misma parte, sino está más adelante, como en un capítulo de resolución de ecuaciones, en donde dice: resuelva la ecuación 2 coseno de alfa menos 1 igual a 0, donde alfa está entre 0 y 360, insisto que la x está en grados, acá está pensado como ángulo. Bueno, despejamos alfa, es decir, pasa el 1, pasa el 2, digamos, y entonces sería coseno de alfa igual a 1/2, que falta escribirlo. Y acá finalmente lo que hace es paso el seno como arcoseno, es lo que está hecho ahí. Más allá de cómo lo intitule, digamos, de seno de x igual a 1/2, se pasó a x igual a arcoseno de 1/2. ¿Y cuánto vale el arcoseno de 1/2? A pesar de que arcoseno fue definido correctamente, bueno, arcocoseno en este caso, ¿no? Fue definido correctamente como una función, como la función inversa de la función coseno, alfa 1 vale 60 grados, alfa 2 vale 300 grados. Es decir, el arcocoseno tiene dos soluciones, pero el arcocoseno es una función, no puede tener dos imágenes. A pesar del esfuerzo que puso antes para mostrar cómo se define esa función, en donde la definición de arcoseno, que es la que se está mostrando explicada, el arcoseno de cualquier número tiene que tener una imagen sola, porque si no, no sería una función. Por lo tanto, el conjunto de solución es tal. Entonces, en este mismo libro de una persona es decir, lo que nosotros nos alejamos completamente es decir, bueno, no sabe matemática esta persona, y reducimos eso a que está mal y listo. No, porque esto aparece en todos lados, digamos. Es decir, hay una complejidad que evidentemente trasciende a estas cosas, estas simplicidades que podemos decir, bueno, está mal y listo, corrijámoslo. Observen cómo, digamos, es decir, esta persona además que fue directora de la carrera en la UTN, digamos, es decir, no es que no sabe. Y esto uno lo encuentra en muchos lugares, pero creo que es explícita la contradicción, si bien no está pegada, está en otro capítulo. Utiliza el procedimiento clásico erróneo, que es pasar el coseno a arcocoseno, y que el arcocoseno tiene todas las soluciones que yo quiero. En este caso no hay un 2Kpi, que nos faltó el K entero en nuestra primera diapositiva, no hay un 2Kpi porque está restringido a una vuelta, ¿no? Pero el problema es el mismo. Entonces, preguntémonos esto que habíamos dejado pendiente. Arcoseno de seno de x, ¿vale x para todo x real? Y la misma pregunta después al revés, ¿no? Si seno de arcoseno de x vale x. Entonces ahí pensamos un ejemplo. Si uno pone 5/6 de pi como x, el seno de 5/6 de pi es 1/2. El arcoseno de 1/2 es pi sobre 6. Entonces no da lo mismo, ¿no? El x, digamos, no salió el x, salió otro valor. Ahora, ¿cuándo vale eso? Bueno, vale en el dominio en el cual la función seno era biyectiva, ¿no? El intervalo que uno había elegido menos pi sobre 2, pi sobre 2. No vale para todo r, por ejemplo, no vale para 5/6 de pi. En cambio, cuando lo hago al revés, cuando hago seno de arcoseno de x, por ejemplo, lo tomamos con el 1/2, el arcoseno de 1/2 es pi sobre 6, y el seno de pi sobre 6 es 1/2. Acá
Acá sí vale para todos los X, pero por supuesto para todos los X para los cuales tiene sentido hacer esto, que son solo el intervalo menos 1, 1, porque si no, no puedo buscar el arcoseno. Algo parecido, totalmente análogo a lo que pasa con el cuadrado y la raíz cuando lo hago en un orden, lo hago en el otro. En este caso sí vale para todos los X para los cuales tiene sentido hacer esto, que es solamente el intervalo menos 1, 1. En cambio, en el de arriba, yo puedo hacerlo para cualquier X, pero no para todo X me da lo mismo. Y para cerrar esta parte, lo que se nos ocurrió pensar es, que creo que no lo hace nadie esto, es la resolución formal, cuando digo formal es la operación miembro a miembro y no el pasaje, de seno de x igual a 1/2. Si uno quiere resolverla formalmente, lo que haría es tomar miembro a miembro arcoseno, ¿no? Arcoseno miembro a miembro. Entonces, arcoseno de seno de x es arcoseno de 1/2. El arcoseno de 1/2 es un sector de pi y ya está, no hay problema. Ahora, ¿cuánto vale arcoseno de seno de x? Y, bueno, ya vimos que no es tan sencillo. Arcoseno de seno de x, para cualquier x real, depende de dónde esté ese x, para que yo pueda decir cuánto vale. Piensen que en x cuadrado y en raíz cuadrada de x tengo la suerte de poder compactarlo en la expresión módulo de x. Y si no, en todo caso se bifurca nada más. Pero acá tendría, dependiendo de en qué cuadrante está esa x, pensando en la circunferencia trigonométrica, tengo respuestas que son distintas, tengo que abrir en distintos caminos, ¿no? Si estoy en el primer cuadrante, sí tengo esa igualdad. Pero si estoy en el segundo, la x va a ser pi menos ese arcoseno. Si estoy en el tercero, se nos fue una coma y demás, va a ser pi más arcoseno. Y si estoy en el cuarto cuadrante, va a ser 2pi menos arcoseno. Tendría que como abrir en 4, y además no estoy contando, que esto nos salió abajo, que no sé si se ve, y además las vueltas, digamos, ¿no? Porque acá, esta que sería lo importante, que es entre 0 y 2pi, pero esa x es real, digamos. También tendría que pensar en el tema de las vueltas. Por lo tanto, la resolución formal tendría como una complejidad excesiva, ¿no? Esto para preguntarnos sobre si uno va siempre por el camino de la resolución formal, es decir, lo de operar miembro a miembro. Acá se pone como bastante engorroso, ¿no? Avanzamos. Bueno. Bien, sobre esto entonces nosotros queremos dejar planteado aquí la discusión, digamos. No estamos tomando particularmente, más allá de que nosotros personalmente podamos tener alguna predilección o no por algún método de resolución, la idea es ponerlos sobre la mesa y tratar de reflexionar sobre ellos. Nosotros no presentamos aquí diferentes formas de resolverlo, sino que nos concentramos en pensar en este caso, cómo sería una resolución formal que utiliza las propiedades formales, como mencionaba una de las personas que está aquí asistentes, creo que era Lorena, o sobre Delfina, que mencionaban sobre la monotonía, por ejemplo. En esta segunda parte, entonces queremos traer algunas ideas que quizás ustedes ya tengan o ya hayan revisado o hayan encontrado en su formación de base o en algún texto que hayan leído. Solamente lo traemos, bueno, o quizás alguno esté en formación y quizás todavía no haya cursado alguna materia en la que pudo haber visto estos temas. Nosotros lo traemos aquí como un modo de poder enmarcar desde dónde pensar estas cuestiones, ¿no? Entonces, la cosa es, si esto de los errores, si resolver mal, digamos, es una ausencia de conocimiento, ¿no? ¿Y qué es esto de los errores? Nosotros vamos a traer la idea de obstáculo de Brousseau. Y digamos, los errores, o mejor dicho, los obstáculos, se nos revelan por medio de errores específicos que aparecen constantes y resistentes, ¿no? Recién mencionaba Lorena hace un rato esto de, por ejemplo, cancelar el cuadrado con la raíz y que aparecía una y otra vez, ¿no? No se refiere a una falta de conocimiento, la idea de obstáculo de Brousseau, decimos, no se refiere a una falta de conocimiento, sino a un conocimiento que tiene respuestas adaptadas en cierto contexto. Concretamente, nosotros estamos trayendo
al comienzo de todo trajimos una resolución que era errónea, que sabemos que es errónea, que nosotros reconocemos como errónea, en la que pasamos el cuadrado como raíz y en la que calculamos la raíz de 25 como más menos 5. Sin embargo, ese camino erróneo permite ser correcto en ese contexto y obtener las resoluciones. Y si lo pensamos ahí no lo escribimos, pero si aún así lo pensamos con la resolución de aplicando raíz cuadrada miembro a miembro, ¿no? Aplicamos raíz cuadrada miembro a miembro. Un error que podría aparecer de todas maneras es el que traía Lorena de simplificar el cuadrado con la raíz, ¿no? Digo, en lugar de pensar que paso el cuadrado como raíz, podría decir, bueno, aplico raíz cuadrada miembro a miembro, y entonces cancelo el cuadrado con la raíz y me queda x igual a la raíz cuadrada de 25 y de nuevo la raíz cuadrada de 25 como más menos 5. Entonces, la cuestión es, bueno, es un poco más compleja que decir, bueno, por este camino no vamos. Los obstáculos, entonces, decíamos, tienen la particularidad de que son respuestas que se adaptan correctamente a un cierto contexto, es decir, no es una resolución azarosa, no es una resolución que no lleva a resultados positivos. Sin embargo, es un obstáculo porque fuera de ese contexto genera respuestas incorrectas. Como por ejemplo, si vos decís que cancelás el cuadrado como raíz, ¿no? Si decís que cancelás el cuadrado con la raíz, perdón, entonces, ¿qué pasa cuando tenés la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado? ¿No? ¿Qué sucede con la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado? Ahí la cosa falla, ¿no? O si pensamos que la raíz cuadrada de 25 es más menos 5 y lo llevamos a otro plano, decimos, bueno, pero entonces la raíz cuadrada de 25, o mejor, la raíz cuadrada de 2, ¿representa a un número? ¿La raíz cuadrada de 2 es un número o es más menos algo? ¿Está bien? Digo, entonces, los obstáculos no son una falta de conocimiento, son respuestas que se adaptan en un cierto contexto. Fuera de ese contexto, las respuestas van a ser incorrectas y tienen esta particularidad que también lo trajo Lorena perfectamente, que ella dice, bueno, nosotros lo mencionamos, de alguna manera lo miramos y lo indicamos, y sin embargo los estudiantes continúan. Los obstáculos tienen una resistencia a las contradicciones, tienen una resistencia a persistir, digamos, a cambiarse, a dejar de aceptarlos o de trabajar, digamos, razonar mediante la forma en la que se razona, se resiste tanto a las contradicciones como incluso a la enseñanza. Esto es, nosotros le podemos decir a un estudiante que cómo puede ser que pasa el cuadrado como raíz y que después calcula la raíz cuadrada de 25 y que eso le dio más menos 5, si la raíz cuadrada es una función y entonces tendría que tener un único valor. Entonces el estudiante, de todas formas, ahí aparecen contradicciones que ofrecen resistencia de todas maneras, que los estudiantes ofrecen resistencia. Y aún así nos pasa, seguramente a ustedes les habrá pasado, que esta inexactitud, estos errores, continúan aún habiéndose trabajado y aún habiéndose advertido por parte del estudiante el error, digamos, o sea, el obstáculo se convirtió en un error, el estudiante lo pudo advertir y pudo modificar, aún así continúa manifestándose esporádicamente en el futuro, digamos. Entonces, nosotros planteamos con Gustavo, decíamos, bueno, un objetivo que nos planteamos, que ya nos parece que ya es un montón, es que podamos, no sé si les habrá pasado a ustedes mismos, se habrán visto en esa situación, o habrán escuchado a colegas que dicen, ¿cómo puede ser que estos estudiantes hacen tal cosa? Por ejemplo, cancelan el cuadrado con la raíz. Si todo no lo vieron en tu materia, por ejemplo, ¿no? Bueno, si uno comprende que aún haberlo visto en una materia no basta, sino que va a seguir manifestándose, es lo que observamos, es lo que ustedes mismos, es lo que traía Lorena que observa, bueno, entonces habrá que hacer otra cosa distinta. Y no habrá que pedir más que, listo, que quede, que porque ya cursaron una determinada materia, ese obstáculo no se va a volver a repetir. Brousseau señala 3 tipos de obstáculos, ¿no? Los de origen epistemológico, los de origen didáctico
y los de origen ontogenético. Los de origen ontogenético tiene que ver con introducir algún concepto, alguna idea, en un momento en el que los estudiantes pudieran no estar cognitivamente, en un estadio cognitivo para poder trabajar sobre eso, para irme a los extremos. Quizás pensar si en un estudiante está en una etapa concreta, meterse con un concepto sumamente formal sea un momento inadecuado para hacerlo. Los obstáculos de origen didáctico tienen que ver con las decisiones didácticas que pudo haber tomado el docente, tanto en la manera en la que elige presentar un determinado contenido actualmente, o, digamos, en la manera en la que en el pasado pudo haber elegido presentar en su momento cierto contenido. Tiene que ver entonces con las decisiones didácticas que el docente, y ahí traigo lo que mencionaba Delfina, que es esto de el grado, ¿no?, de responsabilidad, lo que traía Delfina, el grado de responsabilidad que los docentes podemos tener al momento de trabajar con algo. Por ejemplo, ella planteaba si, ¿qué cuestiones, si todo esto de lo que estamos hablando no estará relacionado con el hecho de pensar la resolución de ecuaciones con el pasaje de término, con el pasaje de un lado al otro, ¿no? Ese es un ejemplo claro, por ejemplo, de si eso efectivamente, entonces uno podría analizar si eso efectivamente es un obstáculo, se convierte en un obstáculo didáctico, perdón, en un obstáculo de origen didáctico. Y el otro origen, que es el origen epistemológico, tiene que ver con lo intrínseco del concepto, es intrínseco al concepto a trabajar. Tiene que ver con, bueno, con esto, no quiero decir la génesis, con el recorrido que el proceso, que el concepto tiene o tuvo históricamente al ser construido por la humanidad. Un ejemplo creo que yo típico es el de el concepto de límite, ¿no? El concepto de límite en sí mismo, su recorrido histórico, o el recorrido histórico que hemos tenido para tener este concepto, hace que en sí mismo se convierta en un obstáculo, ¿no? Por distintas razones. Nosotros, la idea es estar centrándonos, enfocándonos en este taller, en este curso, en los obstáculos de origen epistemológico y de origen didáctico. Entendemos que es allí donde tenemos una buena oportunidad de reflexionar sobre la matemática misma que hay detrás de aquello que queremos enseñar, y sobre las decisiones que tomamos para enseñar esa matemática, ¿no? Digo, damos o dejamos para otro tipo de reflexión esto de decir si nuestros estudiantes están en alguna instancia en la cual es conveniente introducir alguno u otro tema. Ahora, ¿qué hacemos entonces nosotros los docentes y las docentes? ¿Qué hacemos frente a los obstáculos? Bueno, el abordaje de los obstáculos debe ser mediante una forma integral, ¿no? Una forma sistemática, intencional. Esto es, tiene que ser una forma, reflexionar sobre lo que las decisiones que vamos a tomar, y tomar decisiones que estén fundadas. Y por supuesto va a ser necesario volver en otros momentos a trabajar sobre estas cuestiones, incluso en momentos en los cuales el contenido particular no sea objeto de estudio. Como decíamos en algún momento, un obstáculo se revela por medio de los errores específicos, que son constantes y resistentes, y para superar tales obstáculos se precisan situaciones didácticas estructuradas adecuadamente para hacer a los alumnos conscientes de la necesidad de cambiar sus concepciones. Estos cambios solo se producirán cuando las situaciones muestren pruebas contundentes de la necesidad de cambio. Aquí entonces el rol del docente, de la docente, es importante para ayudar a conseguir
esta cuestión, ¿no? Entonces, esto último, los cambios se van a producir cuando las situaciones muestren pruebas contundentes de la necesidad de ese cambio. Como hay un ejemplo típico también en relación con los obstáculos, que es el llamado obstáculo lineal, ¿no? Esto es extender la validez de la propiedad de linealidad a cualquier otra situación, ¿no? Esto de lo que sucede, por ejemplo, con las funciones de proporcionalidad directa, ¿no? Que uno lo diría así mal y pronto, la suma va a la suma, el producto por un número va al producto por un número, ¿no? Si yo tengo que sumar, perdón, por medio de una función directamente proporcional, la imagen de una suma es igual a la suma de las imágenes, y la imagen de un número multiplicado por un x es ese número multiplicado por la x, ¿no? También aparece esto en transformaciones lineales, ¿no? En las transformaciones lineales ocurre que el transformado de una suma es la suma de los transformados, y el transformado de un múltiplo de un vector es igual al múltiplo del vector. Perdón, me sonó la alarma ahí para decir que estamos en el 25. Posibles expresiones donde suele aparecer lo que llamamos como obstáculo lineal, bueno, al momento de distribuir, cuando los estudiantes distribuyen el cuadrado de una suma, ¿no? En el fondo están pensando, al distribuir, en que justamente calcular el cuadrado de una suma es lo mismo que calcular los cuadrados de los sumandos y luego sumar. Están linealizando la potencia, ¿no? Es pensar en la función x al cuadrado, por ejemplo, y qué pasa si quiero calcular el cuadrado de un x1 más un x2. Si lo hacen como x1 al cuadrado más x2 al cuadrado, están entonces extendiendo una propiedad de linealidad. Otro es el seno de una suma, ¿no? Igual a la suma de los senos. Otro es el logaritmo de una suma igual a la suma de los logaritmos, o sea, son tres obstáculos, bueno, cuatro. Hay el seno doble, bueno, el seno del doble de un ángulo, de un número, perdón, es igual al doble de un seno de un número. La particularidad que tienen estos ejemplos, en contraposición a lo que nosotros estamos presentando, es que, más allá de que resisten, ¿no? Los contraejemplos y las contradicciones, los estudiantes, perdón, son resistentes a los contraejemplos y a las contradicciones. Digamos, aquí hay casos concretos donde se puede mostrar que no se puede distribuir el cuadrado de una suma, casos concretos en donde uno puede mostrar que el seno, por ejemplo, el seno de 30 más el seno de 60, si lo pensamos en grados, es distinto al seno de 90. Uno puede pensar ejemplos concretos, y además, haciendo esto, haciendo el cuadrado de una suma, por ejemplo, en muchos casos se llega a una solución errónea que se puede más o menos fácilmente evidenciar, quizás para el estudiante. Y con lo que nosotros estamos presentando, tenemos el problema, nosotros como docentes, adicional, de que el resultado final es bueno, es positivo. Entonces, es como tiene esa complejidad mayor. Gustavo. Bueno, tenemos que cortar. Bueno, no llegamos a poder interactuar hoy con ustedes, pero la idea es que mañana, que tenemos en nuestro mismo horario, en los primeros minutos del encuentro, vamos a compartir un poco con ustedes inquietudes que les han surgido, preguntas más específicas a partir de lo que charlamos, y nos vamos a dedicar centralmente a mostrar algunas actividades que nos parece que permiten hacer lo que Martín recién comentaba, un abordaje sistemático, intencional, reiterativo, volviendo en distintos momentos y en distintos contextos, bajo distintos registros de representación, de este problema del que nos estamos centrando nosotros, ¿no? Que es el de los procesos inversos de las funciones no inyectivas. Bueno. Ahí, como decía Gustavo, entonces anótense todos los aportes y las cuestiones que surjan y las reflexiones para retomarlas mañana, por favor. No sé, Mabel, ¿cómo? Sí, creo que estamos en el horario así como justo para ir cerrando. Claro. Van a recibir el link para mañana a las 17:30, mismo horario, no mismo canal, recibirán el link para conectarse. Y mañana seguimos con la última parte del curso. Gracias a todos por estar aquí.
hay una pregunta ahí en el chat que tiene que ver con si tienen que registrar la asistencia en alguna parte. Ah, qué buena pregunta. No lo sé. No sé si lo sabés, Ángel. No, yo creo que igual queda, puedo sacar como solución inmediata, puedo sacar una captura de los participantes, digamos, y tener esa Vale. lista. Pero no sé si habrá un registro de quienes ingresaron realmente. Eso no lo sé, tampoco me dijeron que Bien. cómo era eso, digamos. Bueno, hagamos una captura, ¿no? Pero Por ahí si. estoy haciendo la captura de, Perfecto. si esperan. Ah, y otra cosa más, si quieren, eso es como quieran ustedes, siempre hay unos minutos más de la licencia, ¿sí? O sea, Ah, la ok. idea es que se respete el horario es sobre todo por los asistentes, pero si algún asistente está interesado en quedarse algunos minutos más y ustedes pueden, o sea, la licencia de Zoom siempre tiene unos minutos más. Perfecto. Bueno, mañana vemos si No, lo tenemos en cuenta ajá, para mañana. bien. Perfecto, lo tenemos en cuenta entonces para mañana. Y pregunta otra, Daniel pregunta avisa que entró tarde y dice que quería saber si estará disponible en YouTube. Bueno, sí, tengo entendido que bueno, se está grabando y tengo entendido que en algún momento va a estar disponible. No sé si en No, no YouTube o en sé, la claro, página de la UMA o dónde, pero en no algún sé, momento no va a sé estar si disponible. ya, quizás No sé después, si ya ¿no? Claro, tampoco. no, exacto, no creo que ya, o sea, pero como bien dice, creo que Martín estaba diciendo, sí está todo grabado, se graban todos, pero de seguro que no van a estar inmediatamente disponibles, pero probablemente se suban o a YouTube o se envíen o se suba un link a alguna página del Congreso. Bueno, Bárbaro. nosotros les agradecemos por haber estado, por haber escuchado, por las intervenciones que hicieron al comienzo. Y nos vemos mañana entonces. Nos Chau. encontramos mañana. Hasta mañana. Muchas gracias. Chao, hasta Bueno, luego. Tengo la grabación. dale. Muchas gracias.